Si alguien te preguntara, ¿cuál es el símbolo más importante del cristianismo? Probablemente responderías sin pensarlo que la cruz, porque la vemos en iglesias, la vemos en Biblias, en cuadros, algunas personas la usan en collares, pero aquí hay algo que casi nadie sabe de la cruz. En los días de Pablo, nadie la hubiera usado como un símbolo, porque era el instrumento de ejecución más cruel que tenía el Imperio Romano. Era un símbolo de vergüenza, de fracaso, de humillación. Sería como si hoy día alguien llevara en su camiseta una silla eléctrica y estando orgulloso de ella. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo pasó la cruz de ser el símbolo de mayor vergüenza a ser el símbolo de mayor esperanza? Y esa pregunta es exactamente lo que Pablo responde en la lección que estudiaremos hoy. Y la respuesta no solamente cambió el mundo, sino que puede también cambiar nuestra vida el día de hoy. Porque la cruz no solo nos dice cuánto nos ama Dios, también nos enseña cómo vivir cuando todo parece perdido. Bienvenidos, mis hermanos y amigos, a nuestro estudio de la escuela sabática. Hoy estudiaremos la lección 2 titulada El mensaje de la cruz. Por favor, comencemos con una oración. Querido Dios y Padre amado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por el regalo de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy que hablaremos de este precioso tema, Señor, pedimos que tú nos hables, que tú nos dirijas y que al final de este estudio podamos juntos decir que Jehová nos ha hablado. Por favor, perdona nuestros pecados y sé tú con nosotros en nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro texto para memorizar, familia, lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18, que nos decía lo siguiente: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Un mismo mensaje tiene dos reacciones completamente diferentes. Para unos es locura, pero para otros es poder de Dios. La diferencia nunca ha estado en la cruz. La diferencia siempre ha estado en el corazón del ser humano. La primera parte de nuestro estudio se titula El Evangelio de la Cruz y leeremos, por favor, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Por favor, 1 Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. Nos dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo comienza diciendo algo muy interesante. Cristo no lo envió a impresionar personas, lo envió a predicar el Evangelio y añade una frase que vale la pena recordar: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Corinto era una ciudad enamorada de la elocuencia, de los grandes oradores, eran celebridades en aquel momento. La gente admiraba a quien hablaba mejor. Y Pablo pudo haber intentado competir con ellos, pero decidió exactamente lo contrario. No quiso que las personas salieran diciendo: ¡qué gran predicador! Quiso que las personas dijeran: ¡qué gran Salvador al que presenta! Y creo que aquí hay una lección para todos nosotros hoy día, porque vivimos en una época donde es muy fácil poner el enfoque en las personas, en el pastor, en el cantante, en el influencer, en el predicador favorito. Pero el cristianismo nunca ha tratado de levantar personas, siempre ha tratado de levantar a Cristo. Porque nadie cambia al escuchar un buen discurso. Las personas cambian cuando conocen a Jesús. Siempre
levantemos a Jesús, porque entonces es allí donde Él atraerá a todos a sí mismo. Él lo prometió. La segunda parte de nuestro estudio se titula Necedad para los que se pierden. Sigamos leyendo ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 1, pero en esta ocasión versículos del 22 al 24. Lea conmigo, por favor. Nos dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo presenta aquí a dos grupos. Los judíos querían señales, querían milagros, esperaban a un Mesías poderoso que derrotara al imperio romano. Y los griegos buscaban la sabiduría, filosofías, grandes ideas. Pero Dios no respondió a ninguno de los dos como ellos esperaban. Les dio a un Salvador crucificado. Y por eso muchos rechazaron el Evangelio. No porque faltaran evidencias, sino porque Dios no actuó según sus expectativas. Y eso, familia, sigue ocurriendo el día de hoy. Muchas veces también nosotros queremos decirle a Dios cómo debería resolver nuestros problemas. Queremos que responda a nuestras oraciones de cierta manera, que abra una puerta o que cierre otra, que haga un milagro inmediatamente. Pero la cruz nos enseña que Dios muchas veces obra de una manera completamente distinta a lo que nosotros esperamos. Pensemos en los discípulos. Cuando Jesús murió, creyeron que todo había terminado. Pero 3 días después, descubrieron que Dios había estado obrando todo el tiempo. Quizá hoy tú también estás viviendo una enfermedad, un problema económico, una crisis familiar o una oración que parece no tener respuesta. No olvides esta gran verdad, mi hermano, mi hermana. Cuando tú no puedes ver la mano de Dios, puedes seguir confiando en tu corazón. Porque el mismo Dios que transformó una cruz en la esperanza del mundo, también puede transformar tu prueba en una bendición que hoy todavía no alcanzas a comprender. Confía en nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Aunque no lo veas, Él sigue trabajando. La tercera parte de nuestro estudio se titula Poder para los que están siendo salvados. Leamos, por favor, Colosenses, capítulo 1 y el versículo número 20. Colosenses, capítulo 1 y el verso número 20. Nos dice así: y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también leamos ahora 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Nos dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí encontramos el corazón del Evangelio. La cruz no fue simplemente el lugar donde Jesús murió. Fue el lugar donde Dios hizo posible nuestra reconciliación con Él. El pecado había levantado un muro entre Dios y la humanidad. Ninguna buena obra podía derribarlo. Ninguna religión podía eliminarlo. Ningún esfuerzo humano podía cruzarlo. Entonces Dios hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer. Cristo tomó nuestro lugar. El inocente cargó la culpa del culpable. El santo recibió la condena del pecador. Por eso Pablo dice que la cruz es el poder de Dios, porque allí sucedió el mayor intercambio de la historia. Jesús tomó lo que era nuestro para ofrecernos lo que era suyo. Nuestra culpa por su gracia, nuestra muerte
por su vida, nuestra condenación por su salvación. Y cuando comprendemos eso, nuestra relación con Dios cambia por completo. Porque ya no obedecemos para ganar su amor. Obedecemos porque ya lo hemos recibido. No servimos para que Dios nos acepte. Servimos porque Cristo ya nos aceptó. La cruz transforma la obediencia de una obligación en una respuesta de amor. La cuarta parte de nuestro estudio se titula Un Mesías crucificado. En Corintios capítulo 1 y el versículo 23, acabamos de leer que Pablo nos dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Imagínate tú estar escuchando a Pablo por primera vez. Los judíos esperaban a un Mesías que derrotara a Roma. Los griegos admiraban la inteligencia y la filosofía. Y Pablo aparece diciendo que el Salvador del mundo murió en una cruz. Humanamente era el peor mensaje de mercadeo imaginable. Pero Pablo no estaba vendiendo una religión, estaba anunciando la verdad. Porque el amor verdadero siempre implica sacrificio. Y la cruz respondió para siempre la pregunta más importante del universo. ¿Cómo es realmente Dios? Satanás había dicho que Dios era egoísta, que gobernaba buscando su propio beneficio. Pero en el Calvario, el universo contempló algo completamente diferente. Vio a un Dios dispuesto a entregar su propia vida para salvar a quienes lo habían rechazado. La cruz no solo revela cuánto nos amó Dios, revela también quién es Dios. Y cuando entendemos eso, dejamos de obedecer por miedo y comenzamos a seguirlo porque hemos descubierto que nadie nos ha amado como Él. La última parte de nuestro estudio se titula Cristo, poder y sabiduría de Dios. Por favor, leamos en esta última parte 1 Corintios capítulo 1 y el versículo número 27. 1 Corintios, en el capítulo 1 y el versículo número 27. Nos dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo termina con una verdad que todos necesitamos escuchar. Dios no trabaja como el mundo. El mundo busca a los más fuertes. Dios busca a los más humildes. El mundo admira a los más preparados. Dios usa a quienes están dispuestos. Mira la Biblia. Moisés decía que no sabía hablar. David era un pastor desconocido. Pedro era impulsivo. Y Pablo había perseguido a la iglesia. Ninguno parecía la persona ideal. Sin embargo, Dios hizo cosas extraordinarias por medio de ellos. ¿Por qué? Porque el poder nunca estuvo en ellos, siempre estuvo en Dios. Quizás tú piensas, no sé suficiente, no tengo talentos, no soy como otros. Entonces también esta promesa es para ti. Porque Dios no llama a personas perfectas. Dios llama a personas que están dispuestas a dejarse transformar por Él. Y cuando Dios toma una vida en sus manos, puede hacer mucho más de lo que esa persona jamás imaginó. Quisiera terminar volviendo a la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo pasó la cruz de ser el símbolo de mayor vergüenza al símbolo de mayor esperanza? Porque allí el amor de Dios fue revelado como nunca antes. En la cruz descubrimos cuánto cuesta el pecado, pero también contemplamos cuánto valemos para Dios. Valemos tanto que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos. Por eso Pablo nunca dejó de predicar acerca de la cruz, porque sabía que quien entiende el Calvario nunca vuelve a vivir de la misma manera. Mi hermano, mi hermana, tal vez llegaste hoy pensando que ya no hay esperanza para tu vida, que has fallado demasiado,
que Dios ya terminó contigo. Entonces, vuelve a mirar la cruz, porque si Dios pudo convertir el día más oscuro de la historia en el día más glorioso de la historia, también puede transformar tu historia el día de hoy. La cruz sigue anunciando el mismo mensaje que hace 2000 años. Todavía hay esperanza. Aunque no lo podamos ver, Dios sigue trabajando. Si tú lo crees, escríbelo en los comentarios. Dios sigue trabajando aunque no lo pueda ver. Y si esta lección fortaleció tu fe, por favor, dale like al video, compártela con alguien más, envíaselo a tus amigos, a alguien que quizás está lejos de Dios y que necesita descubrir que el amor de Dios es mucho más grande que su culpa. Gracias por acompañarme. Por favor, no olvides suscribirte al canal para cada semana recibir estos videos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.